Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Netanyahu asegura haber matado al líder de Hamas, Mohamed Sinwar. La organización, sin embargo, no confirma la noticia, mientras el Ministerio de Salud gazatí informó que los disparos del ejército israelí en un punto de entrega de ayuda humanitaria mataron al menos a una persona e hirieron a 48. Rusia propone a Ucrania retomar los diálogos de paz el próximo lunes 2 de junio en Estambul, Turquía, después de haber rechazado la propuesta de Zelensky de una reunión trilateral con Putin y Trump. Avanza el paro nacional de 48 horas en Colombia en apoyo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y tumbada por el Senado, que sin embargo anoche rescató el texto, aunque con recortes a algunas de las propuestas. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza porque Benjamin Netanyahu asegura que su ejército ha matado ahí a Mohamed Sinwar, el líder de Hamas. Sin embargo, la organización no confirma a esta hora la noticia. El primer ministro israelí mantiene que su objetivo sigue siendo recuperar a los secuestrados y acabar con el grupo palestino, a pesar de que, recordemos, en los últimos meses ya ha asesinado a otros líderes de Hamas, a Ismail Haniyeh y a Yahya Sinwar, el hermano de Mohamed, y ha continuado, sin embargo, con la ofensiva. De hecho, el 18 de marzo, el ejecutivo de Netanyahu rompió el acuerdo vigente desde enero para el cese el fuego y el intercambio de rehenes. En 600 días de la Guerra del Renacimiento hemos transformado la faz de Medio Oriente, expulsamos a los terroristas de nuestro territorio, entramos por la fuerza en la Franja de Gaza, eliminamos a decenas de miles de terroristas, eliminamos a Deif, Haniyeh, Yahya Sinwar y Mohamed Sinwar. Precisamente este miércoles se cumplen 600 días desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de 54.000 personas y la devastación del territorio palestino. A pesar de la creciente condena internacional contra el gobierno de Netanyahu por la matanza de civiles, en las últimas horas el ejército de Israel mató al menos a 40 personas más. Los detalles con Hugo Caro Jiménez. Un nuevo día con decenas de muertos en la Franja de Gaza. Este miércoles los ataques israelíes mataron a al menos 43 palestinos en el destrozado enclave, según fuentes sanitarias gazatíes citadas por Al Jazeera. Entre los fallecidos está el periodista Osama al-Arabid, junto con 8 miembros de la familia Arabid. Para un colega de Osama, los últimos 600 días han sido de exterminio y de una guerra de hambre. La guerra de exterminio israelí continúa en la Franja de Gaza. 600 días de exterminio, guerra de hambre y política de hambre que Israel está implementando contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza. Lo que le ocurrió a Osama es que es fotoperiodista. Las fuerzas de ocupación israelí atacaron su casa en la zona de Saftawi, sin previo aviso. También este miércoles, cuando se cumplen estos 600 días de intenso fuego sobre Gaza, la ONU aseguró que los palestinos merecen más que simplemente sobrevivir. Civilians in Gaza have lost hope, Mr. President. Los civiles en Gaza han perdido la esperanza, señor presidente. En lugar de decir adiós, nos vemos mañana, los palestinos ahora dicen nos vemos en el cielo. La muerte es su compañera. No es vida, no es esperanza. Los palestinos en Gaza merecen algo más que sobrevivir. Merecen un futuro viable y vibrante. Mientras el descontento entre los gazatíes crece frente al nuevo mecanismo de entrega de ayuda humanitaria impulsado por Israel y Estados Unidos, ya que los puntos de distribución están lejos de la ubicación de algunos y deben caminar largas distancias. La ONU ha dicho que este modelo es un desperdicio y una distracción de las atrocidades que ocurren día a día en Gaza. Mientras tanto, el embajador palestino ante las Naciones Unidas, hablamos de Riyad Mansour, pronunció un emotivo discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, rompiendo a llorar al describir el sufrimiento que calificó de insoportable de los niños palestinos en Gaza. Recordemos que la semana pasada el Ministerio de Salud gazatí informó que el ejército de Israel ha matado a más de 16.500 menores en su ofensiva. Children, Niños, decenas de niños mueren de hambre. children are dying of starvation. The images of mothers, Las imágenes de madres abrazando sus cuerpos inmóviles, motionless bodies, caressing their hair.
acariciándoles el pelo, hablándoles, pidiéndoles disculpas, son insoportables. ¿Cómo podría alguien Y reunidos en la capital alemana, Friedrich Merz y Volodymyr Zelensky anunciaron el desarrollo conjunto de armas de largo alcance con las que el ejército ucraniano podría atacar el territorio ruso. Un anuncio que, según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, evidencia la implicación de Alemania en esta guerra. Lavrov insistió en que espera que haya textualmente políticos responsables en Berlín que detengan la locura. Ampliamos a continuación. Una visita a uno de sus aliados más cercanos. Friedrich Merz recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Berlín, con un tema en el centro de las discusiones, la defensa de Ucrania en su guerra contra Rusia. El canciller alemán anunció que su país ayudará a su aliado a producir misiles sin restricción de alcance. Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung. Nuestros ministros de defensa firmarán hoy un protocolo de acuerdo sobre la adquisición de sistemas de armas de largo alcance de fabricación ucraniana. No habrá restricciones de alcance. Esto permitirá a Ucrania defenderse completamente, incluso contra objetivos militares fuera de su territorio. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Hasta ahora los aliados se habían mostrado reticentes a proporcionar a Ucrania armas que podrían alcanzar blancos en suelo ruso a causa del riesgo de escalada en el conflicto que esto podría generar. Pero desde su llegada al poder, Friedrich Merz insistió en su apoyo firme a Ucrania, al mismo tiempo que Washington puso en duda su ayuda militar a Kiev. Por su parte, Volodymyr Zelensky acogió con agrado el anuncio del canciller alemán y dijo esperar que la OTAN invite a su país a la próxima cumbre prevista en junio. Ми отримали сигнали від Hemos recibido señales de los socios sobre la participación de Ucrania en la cumbre de la OTAN, pero nos gustaría mantener una conversación transparente con nuestros socios. Para nosotros es importante saber qué tipo de participación será y qué resultado traerá la participación de Ucrania en la cumbre. і який результат для України участі в цьому саміті. Mientras tanto, las discusiones de paz entre Rusia y Ucrania no avanzan. El presidente Zelensky confirmó que su ministro de Defensa llamó al negociador ruso Medinsky sin generar resultados concretos. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores alemán rechazó estas acusaciones rusas de que el apoyo alemán a la construcción de misiles terrestres ucranianos constituye una incitación a la escalada de la guerra. Escuchemos. Así que si hay alguien a quien no se le permite hablar de belicismo, ese es el señor Peskov, porque él y su régimen no solo lo hacen verbalmente, sino que de hecho participan en una guerra ilegal contraria al derecho internacional y por lo tanto no aprendemos nada de él. Defendemos el derecho internacional apoyando a Ucrania. El gobierno federal actúa con responsabilidad y solo permite que un país invadido actúe cuando es necesario. Esta guerra puede terminar de inmediato, siempre que Rusia cese sus operaciones militares y eso sería una verdadera renuncia al belicismo. Rusia está llamada a cumplir definitivamente. Por otro lado, el portavoz del Kremlin, hablamos de Dmitry Peskov, rechazó la idea de una reunión trilateral entre Putin, Zelensky y Trump y aseguró que un cara a cara entre mandatarios solo podría darse cuando los detalles de un eventual acuerdo de paz estén más definidos. Por lo que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, detalló que la cita propuesta a Kiev para la segunda ronda de diálogos entre delegaciones de segundo nivel es el próximo lunes 2 de junio en Estambul. Cambiamos ahora de información, vamos hasta España, donde una embarcación precaria que llevaba al menos a 160 personas a bordo volcó cerca del muelle de la isla del Hierro, en las Islas Canarias, provocando la muerte de 7 de estas personas, 4 de ellas menores de edad. Ramiro Cuevar Verena nos amplia. Nueva tragedia migratoria en Islas Canarias. Una embarcación precaria que transportaba a alrededor de 160 personas volcó en la isla española del Hierro cuando estaba a punto de desembarcar. El incidente sucedió en el puerto de La Restringa, según detallaron las autoridades, en un accidente que causó la muerte de 4 mujeres y 3 niñas. Además, otros 7 menores de edad fueron llevados al hospital de la isla, uno con un cuadro de ahogamiento incompleto grave. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó los sucesos.
El drama vivido en El Hierro debería conmovernos a todos. Vidas perdidas en un intento desesperado de encontrar un futuro mejor. Debemos estar a la altura. Es una cuestión de humanidad. Mi solidaridad y cariño para las víctimas y sus familias y todo mi apoyo a quienes trabajan para mitigar su dolor. El accidente se produjo cuando varios de los migrantes saltaron para trepar el barco de rescate, provocando que el cayuco que los transportaba volcara. El presidente del gobierno de Canarias reiteró el pedido de acción para trabajar en este problema. Estamos viendo el rostro más duro de la inmigración que afecta a niños, a niñas y desgraciadamente pues en el mismo muelle se vuelca el cayuco cuando habían alcanzado su sueño. Esto es lo que nosotros denunciamos continuamente, para lo que pedimos una acción determinante de la Unión Europea. La ruta migratoria desde la costa africana a Canarias es considerada una de las más peligrosas del mundo, con miles de muertos por año. En 2024, 46.853 migrantes arribaron a España por esta vía, mientras 9.757 murieron en el intento, según datos de la ONG española Caminando Fronteras. De España pasamos a Estados Unidos, donde un juez en Nueva York consideró que la deportación del estudiante de Columbia, Mahmoud Khalil, podría ser inconstitucional. Khalil, recordemos, se encuentra en un centro de detención de migrantes en Luisiana, después de haber sido arrestado por las autoridades migratorias el pasado 8 de marzo, a pesar de tener permiso de residencia permanente en Estados Unidos. Precisamente este estatus, sumado al hecho de haber sido detenido por su actividad política, es lo que convirtió su caso en especialmente mediático, cuando el gobierno de Donald Trump quiso justificar su expulsión del país con el argumento de que el joven participó en protestas pro-palestinas en su campus. En otras noticias, la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, ha suprimido cerca de 225 empleos debido a los recortes en la financiación estadounidense a esta agencia de Naciones Unidas, según informó su director este mismo miércoles. Las pérdidas de puestos que afectan tanto a cargos en la sede de la OIT en Ginebra como a cargos en el terreno se producen tras la decisión del gobierno estadounidense de reducir las contribuciones voluntarias durante el mandato del presidente republicano Donald Trump. En Colombia avanza el paro nacional convocado por los sindicatos del país en contra del Congreso por haber tumbado la reforma laboral impulsada por Gustavo Petro. De hecho, el presidente ha alentado a las movilizaciones con la petición de que no haya violencia. Las marchas se planearon justo después de que el Senado tumbara no solo la reforma en sí, sino la posterior consulta popular con la que el gobierno de izquierdas intentó aprobar la nueva ley de trabajo. Un texto que ampliaría el horario reconocido como nocturno e impulsaría los contratos indefinidos y que anoche, de hecho, revivió en un nuevo debate en la Cámara Legislativa. Escuchemos las declaraciones del ministro de Trabajo colombiano a nuestra compañera editora de Economía, Daniela Blandón, en medio de estas marchas en Bogotá. Bueno, ya logramos ayer en la Comisión Cuarta, en una pelea durísima que ocupó todo el día, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, y por un voto de diferencia frente a una oposición cerrada, que se garantizara que la jornada laboral llegue no hasta las 6 de la tarde, que es nuestra propuesta original, pero por lo menos hasta las 7 de la noche. Que se garanticen los recargos por trabajo nocturno, que hoy no se están reconociendo, a partir de las 7 de la noche, sin ninguna excepción. Y que se garantice el 100% de recargo en trabajo dominical y trabajo en días festivos. Bien, y terminamos con información deportiva, porque el mexicano Isaac del Toro brilló en la etapa 17 del Giro de Italia. El joven corredor venció sobre el final al francés Romain Bardet y al ecuatoriano Richard Carapaz y amplió su ventaja en la cima de la tabla. De esta manera, en el top 10 de la clasificación hay 4 latinoamericanos cuando faltan tan solo 4 jornadas para finalizar el Giro. Llegamos así al final de esta edición informativa, pero ya saben que pueden ampliar todas estas y más noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra página web, france24.com. Nosotros enseguida regresamos aquí en la señal televisiva.